Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a este video en el que veremos la teoría cinético-molecular de los gases. Y bueno, nosotros vamos a ir al revés de cómo sucedió en realidad en la historia. Nosotros primero vamos a ver lo que dice esta teoría, lo que nos puede explicar, y después vamos a ver las leyes fundamentales de los gases, que son en las que en realidad se desarrollaron primero para poder después poder proponerse esta teoría. Entonces, bueno, como ya les mencioné, esta teoría tardó alrededor de unos 100 años en desarrollarse, con diversos aportes de varios científicos, y culminó hasta el año de 1857 cuando el señor Rudolf Clausius, que no tenía nada más importante que hacer, ¿no es cierto? Sí tenía cosas más importantes, pero bueno, esta es una de las grandes cosas que hizo. Publica ya la forma completa de la teoría cinético-molecular de los gases. ¿Por qué es importante esta teoría? Bueno, pues porque esta teoría nos permite entender lo que es la temperatura y la presión de un gas desde un punto de vista molecular. Esta teoría tiene 5 postulados, los cuales son: 1. Que los gases consisten en grandes cantidades de moléculas que están en continuo movimiento aleatorio. Aquí es importante que visualicen en su cabeza lo que está proponiendo esta teoría, y esto es que las moléculas o los átomos por los que están formados un gas los considera como esferas, es decir, tiene un modelo eh, esférico de las moléculas o de los átomos, y entonces las imaginan un gas como si estuviera formado de diversas esferitas chiquititas que están moviéndose para todos lados, es decir, en un movimiento aleatorio. 2. Nos dice que el volumen de todas las moléculas del gas es insignificante en comparación con el volumen total en el que está contenido el gas. Es decir, nosotros en temas pasados vimos que el estado gaseoso, eh, en el estado gaseoso, las moléculas se encuentran muy separadas. Entonces esto es lo mismo que nos está diciendo en este enunciado, es que tenemos un gas que ocupa mucho espacio porque se difunde ocupa todo el espacio que tiene disponible. Pero si nosotros agarráramos todas las esferitas que están distribuidas a lo largo de todo ese volumen, tomamos todas las esferitas y las juntamos, nos vamos a dar cuenta de que en realidad ocupan un espacio mínimo si nosotros las juntamos. Es a lo que se refiere con el volumen de todas las moléculas del gas es insignificante en comparación con el volumen total en el que está contenido el gas. 3. Las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes. Esto lo que significa es que no existe interacción de ningún tipo, es decir, ni atracción ni repulsión entre las moléculas. Esto obviamente pues se aleja mucho de la realidad. Sin embargo, pues como la realidad es muy compleja, para poder hacer diferentes modelos y explicarla, nosotros tratamos de simplificar estos fenómenos, y una de las simplificaciones que toma en cuenta la teoría cinético-molecular es que no existen estas fuerzas ni de atracción ni de repulsión. 4. Se puede transferir energía entre las moléculas durante los choques, pero la energía cinética promedio de las moléculas no cambia con el tiempo en tanto la temperatura del gas permanezca constante. Es decir, que los choques entre las moléculas son choques elásticos. Es decir, que se conserva siempre la energía, no hay pérdidas. Puede haber una esferita que va muy rápido y le pega una esferita que va muy lento, y entonces ahora la esferita que va lento va a ir rápido y la esferita que venía rápido va a ir lento. Pero no se perdió nada de energía, y de esta manera la energía se permanece constante. Esto igual dista mucho de la realidad, pero pues bueno, ayuda a explicar ciertas cosas el considerarlo de esta manera. También aquí nos da una relación importante entre la energía cinética de las moléculas y la temperatura del gas, ¿no? Nos dice que siempre y cuando la temperatura del gas permanezca constante, la energía cinética promedio también va a ser constante. Y por último, que la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta, que es lo que había mencionado anteriormente. Y a cualquier temperatura dada, las moléculas de todos los gases tienen la misma energía cinética promedio. Esto nos dice que no va a importar qué gas sea, es decir, puede ser hidrógeno, puede ser neón, puede ser argón,
puede ser nitrógeno, oxígeno, no importa qué gas sea, siempre y cuando tengan la misma temperatura, sus moléculas van a tener la misma energía cinética promedio. ¿Ok? Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, entonces, ya con estos 5 postulados, esto nos permite que expliquemos qué son la presión de un gas y la temperatura de un gas. Entonces, podemos decir que la presión de un gas se debe a los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Si nosotros vemos la figura que está a la derecha, podemos ver que ahí están las esferitas que conforman este gas. Se encuentran moviéndose a diferentes velocidades y hacia todas las direcciones, pero cuando llegan a las paredes del recipiente, le pegan y rebotan. Entonces, debido a todos estos choques con el recipiente, es que se genera una presión, y es a lo que nosotros conocemos como la presión de un gas. Ahora, la temperatura absoluta de un gas es una medida de la energía cinética promedio de sus moléculas, es decir, que si un gas tiene mucha energía cinética, podemos decir que su temperatura absoluta va a ser alta, y que si la energía cinética de sus moléculas es baja, su temperatura también va a ser baja. Aquí podemos también observar una relación que existe entre la temperatura y la presión, es decir, si nosotros aumentamos la temperatura de un gas, le vamos a dar, o sus moléculas van a tener mayor energía cinética promedio, es decir, se van a mover más rápido, y si se van a mover más rápido va a haber más choques contra el recipiente, y si hay más choques contra el recipiente va a haber una mayor presión del gas, es decir, si nosotros aumentamos la temperatura de un gas, aumenta también su presión. Todas estas relaciones están expresadas en lo que se conoce como las leyes fundamentales de los gases, donde todos estos científicos que vamos a ver a continuación son los que fueron estudiando estas relaciones y fueron construyendo expresiones matemáticas para explicarlas. Entonces, se dieron cuenta de que existen 4 propiedades que pueden determinar el comportamiento físico de un gas. Estas son la cantidad de gas, es decir, las mol de gas que tengamos, que se expresa con la letra N minúscula, su volumen, que se expresa con la letra B mayúscula, la temperatura con una T mayúscula y su presión, que se expresa con una P mayúscula. Entonces, todas estas 4 van a explicar la relación que existe, estas leyes van a explicar la relación que existe entre estas 4 propiedades. La primera ley fundamental que vamos a ver es la ley de Boyle, la cual nos dice que para una cierta cantidad de un gas a una temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a su expresión. Esa alfa como alargada es el símbolo de proporcionalidad y se utiliza cuando se encuentra una relación entre una magnitud y otra. Es decir, nosotros tomamos un fenómeno y le hacemos ciertos cambios a ese fenómeno y vemos una respuesta y vemos cómo cambia dependiendo de lo que le hagamos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un gas, en este caso, como está aquí la presión, nosotros vamos aumentando la presión y observamos qué le pasa a su volumen. Nosotros veríamos que al aumentar la presión, el volumen disminuye. Entonces, es de aquí que podemos decir que la presión es inversamente proporcional al volumen. Es decir, cuando aumente la presión, el volumen del gas siempre va a disminuir. Nosotros ahora, para poder quitar ese símbolo de proporcionalidad, lo que necesitamos hacer es colocar una constante. Aunque no sepamos cuánto vale, la colocamos y eso nos va a permitir sustituir el símbolo de proporcionalidad por el símbolo de igual y construir ya una ecuación que es la expresión que tenemos aquí a la derecha de presión es igual a una constante que no conocemos todavía por el inverso del volumen, es decir, 1 sobre volumen. Una vez que tenemos esta expresión, podemos entonces despejar o pasar todo el volumen para el lado izquierdo de la igualdad, y esto nos va a quedar como presión por volumen es igual a una constante. Ahora, como es una constante, también podemos decir que si tenemos condiciones iniciales de presión, una presión inicial y un volumen inicial va a ser igual a esta constante, y si también tenemos unas condiciones diferentes, es decir, una presión final y un volumen final, van a ser igual a estas constantes. Si son iguales a las constantes, podemos igualarlas entre ellas y nos da que la presión inicial es igual al volumen inicial. Presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen inicial.
el volumen final, perdón, con cantidad de sustancia y temperatura constantes. Esta es otra forma de expresar la ley de Boyle de manera matemática y nos va a ayudar para resolver ciertos problemas. La siguiente ley fundamental es la ley de Charles y de Gay-Lussac. Estos dos lo descubrieron con unas diferencias de años, pero sin tener ningún contacto, entonces por eso se les atribuye a los dos. Su ley dice que el volumen de una cantidad fija de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin. Bueno, no en grados, porque Kelvin es una escala absoluta, no son grados. Es decir, que si nosotros tenemos un volumen y lo aumentamos, lo que vemos en la temperatura del gas es que también aumenta. O al revés, si aumentamos la temperatura de un gas, vamos a ver que su volumen también aumenta, es decir, son directamente proporcionales. Igual eliminamos el símbolo de proporcionalidad colocando una constante y ya podemos poner el símbolo de igualdad. Y similar a la ley al tratamiento que hicimos con la ley de Boyle, entonces sabemos que el volumen es igual a una constante por la temperatura. Despejamos la constante, entonces esto nos queda, la temperatura está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda volumen entre temperatura es igual a la constante. Igual si tenemos unas condiciones iniciales, es decir, volumen inicial y una temperatura inicial, van a ser igual a la constante. Y si cambian estas condiciones, entonces tendremos un volumen final y una temperatura final que también van a ser igual a unas constantes, y entonces podemos decir que estas son iguales entre ellas. Entonces la forma matemática de la ley de Charles y de Gay-Lussac sería volumen inicial entre temperatura inicial es igual a volumen final entre temperatura final con cantidad de sustancia y presión constantes. Por último, la tercera ley es la ley de Avogadro, la cual nos dice que a una temperatura y presión dadas, el volumen de un gas es directamente proporcional, aquí me equivoqué, a la cantidad de gas. Es decir, que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas o cantidad de sustancia que tengamos. Igual retiramos el símbolo de proporcionalidad, agregamos una constante y el símbolo de igual. Esta ley de Avogadro lo que permitió posteriormente fue calcular el número de Avogadro. Esto se hizo a partir de conocer que a volúmenes iguales, aunque sean gases diferentes, teniendo una temperatura y una presión constantes, tienen el mismo número de moléculas. Es decir, que un mol de gas siempre va a ocupar 22.414 litros a una temperatura de 0 grados Celsius y una presión de una atmósfera, sin importar qué gas sea. Aquí también les voy a mencionar algo que es importante. A veces se los llegan a preguntar, lo cual es: ¿cuáles son las condiciones estándar de temperatura y de presión? Okay, las condiciones estándar de temperatura y presión es una temperatura de 0 grados Celsius, que son igual a 273.15 Kelvin, y la presión estándar es de un bar, que es igual a 100.000 kilopascales, o igual a 0.9869 atmósferas. Hay mucha gente que lo redondea y lo deja como que un bar es igual a una atmósfera. Esto es importante para algunos problemas en los que les van a dar diferentes unidades, entonces pueden hacer la conversión con estas igualdades que les